bounds. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de física y vamos a empezar a trabajar con el tema de cuerpos sólidos. Cuando hablamos de cuerpos sólidos tenemos que estar hablando de objetos tridimensionales que requieren unas características para poder ser analizados. Aquí tenemos una regla donde este punto que tenemos acá sería el punto medio. Sobre ese punto medio siempre va a descansar el peso de toda la cuerda. Aquí tenemos dos objetos, uno que tiene una masa M1 y aquí tenemos un objeto que tiene una masa M2. Ahora, si asumimos que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio, aquí tenemos que tener en cuenta varias relaciones. Aquí tenemos la tensión, esta cuerda está sosteniendo nuestra regla. Ahora, para que esto esté en equilibrio debe haber una relación importante. Si tenemos que la distancia de esto es D, entonces la distancia de aquí a acá la vamos a llamar R, que sería el radio de la regla, y la distancia de aquí a acá la vamos a llamar R2. Bien, entonces recordemos que si tenemos una masa, acordémonos que fuerza es igual a masa por gravedad, en este caso pues hablando del peso. Entonces aquí sabríamos de F1 y en este caso hablaríamos de F2 como la masa 2 por la gravedad. Ahora, para que estas dos cosas estén en equilibrio, y aquí es importante hablar de equilibrio, cuando hablamos de la primera ley de Newton, decíamos que la sumatoria total de las fuerzas debía ser igual a 0. Aquí ocurriría algo muy similar, no exactamente igual, pero sí muy similar. En este caso, para que esto esté en equilibrio y que la regla no se balancee para un lado o para el otro, vamos a verlo aquí con un ejemplo. Si tenemos esta regla y yo la tengo justo en el punto medio, entonces él no se me va a mover. Pero si yo le hago una pequeña fuerza acá, él se me va a mover automáticamente. Entonces, si tengo dos fuerzas y quiero que esto esté en equilibrio, debe haber una relación entre esas dos fuerzas para poder generar equilibrio. En este caso, para que haya equilibrio, pongámosle acá R1, se debe cumplir que F1 multiplicado por R1 debe ser igual a F2 multiplicado por R2. Ese es el principio básico que se deben cumplir acá en estos cuerpos sólidos. Y a eso, a lo que vamos a llamar más tarde, lo que se llama el torque de un movimiento. Vamos a resolver un ejemplo. Entonces dice, una regla homogénea de 1 metro de longitud que pesa 3 newtons. Entonces colocamos el peso de esta regla. Ojo, el peso de la regla es 3 newtons. Una regla homogénea de peso 3 newtons se suspende de un hilo. Si en el extremo izquierdo, justo acá, en el extremo izquierdo, se cuelga un objeto de 5 newtons, determinar A. La distancia al eje de rotación, recordemos que el eje de rotación es justo el centro. La distancia al eje de rotación a la que se va a aplicar una fuerza de 20 newtons para que la regla permanezca horizontal. O sea que aquí tenemos R1 y necesitamos hallar esta distancia R2 para que la regla permanezca constante. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la tensión que soporta la cuerda. Vamos a resolver ese ejemplo. Lo primero que hay que hacer para resolverlo es tener el principio. Entonces acá tenemos que F1 es igual a 5 newtons. ¿Cuánto vale R1? Pues si nos dicen que la regla mide 1 metro, esto sería la mitad, es decir, que sería 0,5 metros. Ya tenemos los primeros datos. ¿Cuánto vale F2? F2 nos dice que vale 20 newtons. ¿Y cuánto vale R2? Esa es la que no sé cuánto vale. Y para eso vamos a utilizar la fórmula que hace un momentico calculamos. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. F1 sería 5 por R1, que sería 0,5, es igual a F2, que es igual a 20, multiplicado por R2, que es igual a, no sé, vamos a ponerle una X acá. Entonces recordemos que como este está multiplicando, pasaría a dividir. Nos quedaría 5 multiplicado por 0,5 sobre 20. Y este sería el valor de X. Hacemos ese cálculo en nuestra calculadora. Y esto nos daría
5 por 0.5 nos da 5 medios. Dividido 20 nos da 1/8. O lo mismo que decir que x es igual a 0,125 metros. Recuerda que esto es una longitud. O en el sistema internacional, esto en el sistema internacional o de una forma más visible, 12,5 centímetros. Entonces esta es la distancia, es decir, la distancia que de aquí a acá va a ser de 12,5 centímetros. Sabiendo pues que la regla completa mide 1 metro y la distancia de aquí a acá sería 50 centímetros. Listo. Entonces de esta manera hemos resuelto la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la tensión. Importante, la tensión. Vamos a borrar acá y vamos a calcular la tensión que está ejerciendo en esta cuesta. Ojo con esto. Tenemos que dibujar las fuerzas hacia dónde se están yendo. Esta primera se está yendo hacia abajo. Esta que está acá se está yendo hacia abajo. El peso de la regla va hacia abajo y entonces la tensión iría hacia arriba. Aquí tenemos un diagrama de fuerzas básico. Como todas, aquí no tenemos fuerzas en el eje X, sino todas en el eje Y, entonces hacemos el cálculo sobre las fuerzas en el eje Y. Entonces, como se supone que está en equilibrio, entonces la sumatoria de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. Esto es lo que tiene que quedar claro. En este caso, pues no vamos a colocar los componentes vectoriales porque solo tenemos una entrada que es en el eje Y. Entonces empezamos. Tensión que va hacia arriba menos esos 50 newton menos 50 menos 5 perdón menos el 20 que está acá menos el peso de la regla que nos dice que es 3 newton y esto es igual a 0. Entonces la tensión va a ser 5 más 2, 25, sería menos 28, es igual a 0. Finalmente la tensión es igual a 28 newtons. Y de esta manera hemos resuelto la segunda pregunta que nos estaban haciendo en el problema. De esa manera hemos resuelto este ejercicio de una manera bastante sencilla. Hay que tener en cuenta que todos los ejercicios van a tener más o menos estas características para tener en cuenta a la hora de resolver nuestros ejercicios. Vamos a hablar de torque o momento de una fuerza. Supongamos que aquí tenemos un objeto, una barra metálica, que aquí tenemos, digamos que aquí vamos a mover una especie de tornillo. Vemos que aquí hay un tornillo que se está intentando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alar hacia arriba o alar hacia abajo. Y eso sería el torque o momento de fuerza. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo tenga, por ejemplo, una fuerza, esté realizando una fuerza en este sentido. Entonces en este caso estaríamos formando un ángulo acá, llamémoslo un ángulo alfa. Ahora, ¿cuál es la fuerza que realmente hace que este objeto se mueva? Recordemos que como tenemos un ángulo, van a haber dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Tenemos una fuerza horizontal en este caso hacia arriba y tenemos una fuerza vertical hacia arriba y una fuerza horizontal hacia acá. Ahora, si yo cojo la palanca, la que estoy intentando mover, y la jalo hacia acá, pues no voy a generar ninguna fuerza sobre el objeto, ni siquiera la voy a mover. Hay que tener en cuenta que incluso si la muevo acá o acá en el punto de giro, no voy a hacer absolutamente nada, es decir, el objeto no se va a mover. Esta fuerza, nosotros sabemos que es una fuerza paralela. Las fuerzas paralelas no hacen nada sobre nuestro objeto al intentar moverlo, mientras que la fuerza perpendicular sí va a hacer que el objeto se mueva. Ahora, recordemos pues por las clases que hemos estado trabajando, que en este caso el torque solo se va a dar cuando está completamente perpendicular a nuestro objeto. Es decir, si yo jalo hacia allá, nuestra barra va a girar hacia allá. Y si yo jalo hacia acá, nuestra barra va a girar hacia abajo. Entonces, en el caso que gire en sentido antihorario, vamos a decir que nuestro torque es positivo. Pero si gira en sentido antihorario, vamos a decir que nuestro torque es negativo. ¿Y cómo se define? Torque se va a definir como la fuerza, la magnitud de la fuerza que yo estoy realizando. Recordemos que esta sería la fuerza en forma vectorial. Entonces sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que esté formando. En este caso sería alfa. Entonces la magnitud de la fuerza por el seno de alfa. Y adicionalmente a eso, pues la distancia que hay de la barra del punto de origen a nuestro punto o a nuestra terminal.
Es decir, vamos a poner acá la distancia, algo muy similar a cuando se calcula el trabajo de una función. Entonces esta es la fórmula para calcular el torque de nuestro problema. Es decir, torque es igual a la fuerza, se lo repito, por seno del ángulo por la distancia, y las unidades de trabajo serían newtons por metro. Estas son las unidades con las que se miden los torques. Ya teniendo claro esto, vamos a resolver un ejemplo. Con este ejercicio pretendemos pues que se entienda mucho mejor el concepto de torque. Entonces, aquí tenemos tres reglas o tres varillas y aquí tenemos pues el punto de giro, ¿sí o no? Entonces vamos a empezar a resolver, o nos piden que hallemos el momento, el torque de cada uno de estos. Entonces para este lo vamos a llamar el ejemplo A, vamos a resolver el ejemplo A. En todos los casos la fuerza que se está ejerciendo es de 12 newtons. Entonces pensemos en este. Si yo hago una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba de 12 newtons, estoy haciendo que este objeto gire en sentido antihorario. Por lo tanto, el torque en este caso sería positivo. Vamos a decir que el torque es igual a la fuerza. La fuerza que se está aplicando es de 12 newtons por el seno del ángulo que está formando, en este caso un ángulo de 90 grados, por la distancia, que en este caso sería 1. Y esto nos daría seno de 90 grados, recordemos que da 1, esto nos daría 12 newtons por metro. Este es el torque que se está dando en este caso. En el segundo caso, sin resolver el problema inicialmente, nosotros sabemos que si sobre la palanca se está haciendo una fuerza hacia acá, pues no va a hacer que este objeto ni gire para allá, ni gire para allá, lo cual quiere decir que ese torque sería cero, pero vamos a analizarlo. Entonces vamos a decir que el torque, en este caso va a ser, de nuevo, 12 por el seno del ángulo que forma, que en este caso sería seno de 0 grados, por la distancia. Ya sabemos que seno de 0 vale 0, por lo tanto, esto nos daría 0, es decir, no hay torque. Finalmente, en este caso, de nuevo, como aquí tenemos una fuerza que está generada por un ángulo, van a haber dos fuerzas generadas sobre él, una perpendicular y una paralela. ¿Cuál me importa? La paralela, la perpendicular. Pero en este caso sería hacer uso de la misma definición que estamos trabajando. En este caso sabemos que es positivo porque nuestra palanca gira hacia el lado de allá. Por lo tanto, el torque en este caso va a ser igual a lo mismo. Los 12 newtons de la fuerza que se está haciendo por el seno de ¿cuánto? Tenemos que seno de 30 grados por la distancia que es 1. Y en este caso pues hay que utilizar la calculadora para tener este resultado. Esto nos daría 12 por seno de 30 por 1 nos daría 6. Por lo tanto, el torque en este caso es 6 newtons por metro. Bien, y como ejemplo adicional, vamos a poner acá otro ejemplo adicional. Supongamos que estoy haciendo un torque hacia acá. Estoy haciendo una fuerza acá y digamos que estoy formando un ángulo acá de... ¿cómo lo estoy generando hacia acá? Estoy generando un ángulo, podemos tomar aquí este ángulo. Digamos que este ángulo es de 40 grados. Si yo genero un ángulo de 40 grados ahí, entonces de nuevo vamos a pensar que este es nuestro ejemplo D. Y esto es para que quede mucho más claro cómo se calcula el torque. Entonces de nuevo T, suponiendo que la misma fuerza sería 12. Ahora vamos a dejar el espacio acá, seno de 40 grados por 1. Importante acá, como aquí está haciendo, nuestra fuerza está generándose hacia abajo, es decir, que está haciendo que el objeto se mueva en sentido horario. Y si es en sentido horario, entonces decimos que esto es negativo. Y ya, sería en este caso simplemente multiplicar 12 por seno de 40. Y esto nos da que el torque es igual a 7.71 newtons por metro. De esta manera hemos calculado nuestro problema. Aquí una cosita pues adicional ahí como encima, es que si inicialmente no nos hubieran dicho que este, sino que era este, con la misma inclinación, es decir, acá 30 grados, pues está generando 30 grados, se está generando exactamente lo mismo, así que es independiente que yo lo jale hacia acá o lo jale hacia acá,
nuestro torque va a estar exactamente en la misma posición y nos daría positivo en ambos casos. Entonces de esta manera es que se calcula el torque o momento de fuerza de un problema. Recuerden, no vayan a confundir torque o momento de fuerza con el momentum y el impulso que estuvimos trabajando en videos pasados. Esto pues para tener mucho cuidado con esto. Bueno, entonces esperamos pues que en este punto quede claro todo lo que tiene que ver con las bases de el torque. Para el próximo video vamos a ver el principio de equilibrio de los torques o momentos de fuerza y vamos a realizar un poco más de ejercicios para que todo quede pues muchísimo más claro. Entonces espero pues que practiquen, hagan muchos ejercicios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.